¿Les parece si abrimos nuestras Biblias en Mateo? Vamos a hacer esta pausa. Le pedí al pastor Benjamín que me diera tregua y no me pusiera a enseñar Levítico. Pudiéramos ver un texto en Mateo, así es que pues vamos a estudiar Mateo. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿O quieren ver Levítico? No, yo sé que quieren ver Levítico, mejor ni pregunto. Vamos a ver Mateo. Y quisiera leer en Mateo 20, es una porción que a mí me ha confrontado mucho. Honestamente, el texto que hoy voy a compartir es un texto que hace tiempo el Señor usó para como enseñarme y confrontarme, digamos, redarguirme sería la palabra, porque toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir y para redarguir y para instruir, ¿verdad? Es lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios y útil. Y este texto, la verdad es que me ha golpeado fuerte y pues yo quisiera que les golpeara también a ustedes, porque pues no se vale sufrir solo, ¿va? Entonces, vamos a leer los versículos 25 al 28, aunque vamos a estudiar desde el 17, ¿ok? Pero vamos a leer 25 al 28 y después oramos y comenzamos. ¿Estamos listos, familia? Ok, dice así: entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos. Señor, estamos expuestos a tu palabra hoy. No hay nada oculto delante de tus ojos. Tú conoces la condición de nuestro corazón y nuestros pensamientos, las ideas que muchas veces no están alineadas a tu voluntad y a tu palabra, que están quizá muy conformadas al pensamiento de este mundo. Y por eso venimos hoy a este lugar, para que tu palabra renueve nuestro entendimiento y transforme nuestras vidas, Señor. Separados de ti no podemos hacer nada. Por eso nos acercamos con confianza al trono de tu gracia, buscamos alcanzar misericordia, buscamos encontrar gracia, buscamos el oportuno socorro el día de hoy. Así es que socórrenos, sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de nuestro egoísmo, sálvanos de vivir una vida desperdiciada pensando solo en lo que nos conviene y enséñanos a vivir como tú viviste y a seguir tus pisadas, Señor. Confróntanos con este texto y habla nuestras vidas. Oramos esto y más en el nombre de Cristo Jesús y juntos decimos amén. Bien, pues Mateo 20 está después de Mateo 19 y Mateo 19 está después de Mateo 18 y Mateo 18 está después de Mateo 17. ¿Te imaginas que sigue así hasta Génesis? Y ya han pasado muchas cosas por 20 capítulos de Mateo. El Señor Jesús ya ha hecho milagros, sanidades, ha dado sermones épicos, como dirían los chavos. Yo ya no soy chavo, pero lo voy a decir, épico. Como Mateo 5 y 6, el sermón del monte, ¿verdad? Las bienaventuranzas y todas estas enseñanzas alrededor del reino de los cielos, alrededor del reino de Dios. Mateo es de hecho un evangelio que nos presenta cómo es la vida en el reino de Dios, cómo se vive en ese reino del cual somos partes y al cual hemos sido trasladados, porque la Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz y nos llamó para anunciar sus virtudes. ¿Quiénes eran? Entonces, este libro de Mateo, este evangelio, nos habla de cómo vivir en el reino de Dios. Les recomiendo mucho leer los capítulos 5 y 6. Ahí te lo dejo de tarea, mi George. Capítulos 5 y 6 de Mateo. Vas a ver cómo es la vida en Cristo y te va a bendecir mucho. Y en este capítulo 20 ya él ha hablado sermones, él ya ha dado enseñanzas y ha hablado con una autoridad que ningún religioso tenía. Ha hecho milagros y sanidades como nadie que hubieran visto. Y está camino a Jerusalén. Tú sabes qué es lo que va a pasar en Jerusalén con él. Él va a subir a Jerusalén y esta visita a Jerusalén no va a ser turística. Va a ser una entrada a Jerusalén con mucha honra y mucha adoración. ¿Te acuerdas? La entrada triunfal. Sin embargo, esa misma multitud que cuando él entra cantaba
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Es la misma multitud que unos capítulos adelante estaría gritando, crucifíquenle, que pague. Queremos a Barrabás, no queremos a ese Cristo. Y él habría de ser crucificado en Jerusalén. Él habría de ser juzgado injustamente y crucificado. Pero antes de entrar a Jerusalén, él decide que es importante que sus discípulos sepan lo que viene. Él no quería que sus discípulos ignoraran. Y déjenme decirles, honestamente, el Señor no tenía por qué revelar sus planes. Él es Dios, Él es soberano. Él podría simplemente determinar, voy a hacer esto, y ellos me tienen que seguir hasta el final y listo. Pero el Señor es tan bueno y nos bendice y nos muestra su plan y se detiene y tiene un tiempo fuera, digámoslo así, con su equipo, como un team back, ¿no? Y dice en el verso 17, vamos a leer Mateo 20, 17, que Jesús subía a Jerusalén, toma a los 12 discípulos, los aparta en el camino, ¿no? Tiene como una pequeña reunión o junta, conversación, y les dice: he aquí subimos a Jerusalén y no se va a poner padre. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Y qué va a pasar? Le condenarán a muerte. Les explica lo que vendría. No tienen que ignorarlo, tienen que saber. Le van a entregar para ser, dice el versículo 19, entregado a los gentiles para ser, número 1, escarnecido. Número 2, azotado. Número 3, crucificado. Pero número 4, al tercer día, resucitará. Jesús está consciente de lo que le espera. A Jesús no le toma por sorpresa el sufrimiento que iba a enfrentar. Gente dice, no, pues es que Jesús vino y él de pronto se dio cuenta que cuando reaccionó ya estaba en la cruz, lo estaban matando. No, señores, Jesucristo sabía a lo que venía. Él dijo: nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. 3 clavos no le detuvieron en la cruz. Fue su amor. Él iba a la cruz determinado a entregar su vida, porque sabía que esa era la manera en la que nosotros podíamos ser reconciliados con Dios, que no había otra manera. Por eso él ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Y qué pasa? Él tiene que beber la copa de la ira de Dios. Él tiene que ir a la cruz. No había otra manera, sino que él en la cruz cargara la ira de Dios que nosotros merecíamos y tomara nuestro lugar como sustituto para que nosotros pudiéramos ser perdonados, bendecidos, amados y adoptados como hijos suyos. Y él le dice a sus discípulos: quiero que sepan esto, viene el tiempo de cumplir la razón principal por la cual yo vine a este mundo. Ahora, su muerte no es algo que es nueva noticia para ellos. Él ya en momentos durante su ministerio les ha dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y padezca. Ya lo ha mencionado. Es más, desde que nació, cuando llegan no eran 3 reyes magos, ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Pero la Biblia registra que era un séquito de sabios de Oriente que traían, sí, 3 regalos. Yo creo que porque eran 3 regalos, dijeron, pues son 3 monitos y vamos a llamarles Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Pero eso no tiene fundamento bíblico. El caso es que ellos llevaron, ¿te acuerdas? Oro, incienso y birria. No, perdón, es que esto de Tijuana ya me tiene muy mal. Oro, incienso y mirra. Y la mirra es con lo que se embalsamaban a los cuerpos que iban a sepultarse. Y estos 3 regalos, por supuesto, anunciaban aspectos de ese bebé que había nacido. Estos sabios fueron guiados por Dios para ofrecer 3 regalos que anunciaban algo profético de la identidad de Jesús. El oro hace referencia a que él es un rey. Es el regalo que se le daba a los reyes. El incienso era de uso en el sacerdocio. Esto nos habla de que Jesús era el gran, y es el gran sumo sacerdote. No voy a decir era. Jesús es rey. Jesús es gran sumo sacerdote, pero la mirra es esto que se usaba, como les dije, para embalsamar a los cuerpos. ¿Te imaginas llegando los sabios de Oriente ahí y dicen: mire, trajimos regalos para el rey, para el bebé? Aquí está oro. Y la mamá como: pues gracias, ¿no? Para sus estudios lo guardamos, no sé. Incienso, pues está bien que huela rico la casa, pero
Y lo tercero que traemos es líquido para embalsamar muertos. ¡Ay, qué detalle! ¿No hubiera sido más fácil traer un Buzz Lightyear o un carrito? Pero bueno, es que eso no era nada más regalos por regalar, sino que anunciaban justamente eso, que Él iba a morir. Desde su nacimiento estaba anunciado que Él vendría a dar su vida. Él vino para salvar lo que se había pedido, y la manera de salvar era pagando el precio del rescate que se necesitaba pagar, porque nosotros estábamos esclavos del pecado y Él vino para darnos libertad del pecado y de la muerte, pagando a precio de sangre. Iba a morir. Y anunció a sus discípulos que habría de ser, número uno, escarnecido. O sea, se burlaban de Él, siendo que Él conocía cada detalle de la vida de aquellos que, burlándose de Él, le golpeaban, habiéndole cubierto el rostro, humillándole. Profetiza, ¿quién te golpeó? Y Él sabía todos los detalles de su vida, pero Él guardó silencio y cerró su boca. No respondió con maldición cuando le estaban escarneciendo. Pero no solo eso, sino que fue azotado. Y estos azotes se hacían con unos látigos que tenían en la punta amarrado metal o hueso afilado, que se agarraban a la espalda, a la piel, a la carne, y arrancaban la carne cada vez que se hacían estos azotes. Recibió 40 menos 1, o sea, 39. Y cuando esta tortura se llevaba a cabo, torturando así a los criminales, muchos de ellos morían porque se desangraban de tal atrocidad, no llegaban ni siquiera a ser crucificados. Pero el Señor Jesús, dice el texto, fue crucificado. No solamente escarnecido, azotado, sino crucificado, que era la peor forma de tortura. Se ponían y colgaban desnudos a los criminales, se dejaban ahí como espectáculo mientras la gente les insultaba, les gritaba. Y siendo Jesús el Hijo de Dios, santo y sin pecado, fue tratado de la peor manera, como el peor de los criminales, y fue puesto en esa cruz. Toda esa humillación, todos esos padecimientos que le vendrían eran algo completamente injusto, porque Jesús fue inocente. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y Él decide hablar con sus discípulos y decirles: esto es lo que va a suceder. Voy a ser azotado, escarnecido y crucificado. Le entregarán a los gentiles, pero al tercer día resucitará. La historia no terminaría ahí, ¿cierto? Jesucristo vencería a la muerte, porque siendo Dios, pues no puedes, siendo Dios, matar al que es el autor de la vida. No puedes retener la tumba al autor de la vida. De tal manera que al tercer día Jesucristo vence a la muerte. En otras palabras, con su muerte mató a la muerte. Ese es nuestro Dios poderoso. Y eso le da autoridad a todas sus palabras. Porque ninguna otra persona podría decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y después morir y se queda muerto y dices: bueno, pues dijo un lindo mensaje, pero pues ¿qué autoridad tiene alguien que al final dice este tipo de palabras, que es la vida, que es la resurrección, si está muerto? Pero cuando esa persona, o una persona dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, muere y resucita al tercer día, y hay testigos oculares de esta realidad, entonces déjame decirte algo: Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en ese hombre, que es Dios encarnado, el que cree en Él aunque esté muerto, vivirá. Esta es una promesa para todos aquellos que hemos creído. Porque Él fue sepultado, fue crucificado y fue sepultado para que nosotros muriéramos también a nuestra antigua manera de vivir, pero resucitó para una nueva vida. Y esto también ilustra cómo es que nosotros que hemos creído en Él morimos a nuestra antigua manera de vivir, pero también resucitamos juntamente con Cristo para una nueva vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero también estoy resucitado juntamente con Él. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Evangelio. Y Jesús está anunciando el Evangelio a sus discípulos, pero sus discípulos están escuchando lo que quieren oír. ¿Te ha pasado que el Señor está hablando claramente y está diciendo algo y tú estás más perdido que Adán en el día de los abuelos? Ya evolucionó el chiste por los que originalmente era en el Día de las Madres, pero
Pero está más perdido estar en el día de los abuelos, ¿no? O sea, si no tienes ni mamá ni papá, pues menos abuelos. Y el Señor quería hablar claramente y los discípulos están escuchando lo que quieren. Mira lo que sucede, mira la reacción de estos amigos y hasta la mamá de los amigos. Mira el verso 20. Entonces se le acercó la mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. ¿Ok? Se acerca la mamá de Juan y Jacobo con sus hijos, se postra ante él y les pide algo. Versículo 21. Ella se postra, con reverencia viene y le dice, ¿qué quieres, mujer? Ella le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ok, bueno. Juan y Jacobo, ¿te acuerdas de Juan y Jacobo? Juan y Jacobo eran unos cuates bien intensos, que hay un momento en donde hay ciertas personas que no están siguiendo a Jesús, que están haciendo lo que no deberían, y Jesús, vienen con él y le dicen, Señor, estos no te siguen, ¿no quieres hacer descender fuego del cielo y que los consuma? Cálmate, hijo, ¿no? Es como, qué intensidad, ustedes parecen hijos del trueno, ¿no? Son muy intensos y les apoda hijos del trueno, ¿no? Entonces, yo deduzco que si viene la mamá de los hijos del trueno, pues esta es la señora trueno, ¿no? Observación bíblica. Eso se llama método de estudio inductivo, observación. Es el primero de los 3 pasos, observación, interpretación y aplicación. Método de estudio inductivo, la señora trueno. Viene y le dice en el verso 21, después de que Jesús le pregunta qué quiere, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ordena, o sea, la señora trueno tronándole los dedos al Señor, haciendo honor a su nombre. Jesús acaba de hablar de sus padecimientos. Jesús acaba de hablar de lo que le espera. Y estos lo que quieren es hueso. No, o sea, porque a ver, mis dos, o sea, sí, vas a morir todo, pero tú eres el rey, ¿no? De alguna manera vas a resucitar y va a haber aquí un nuevo gobierno y pues mis hijos, pues dales hueso. Presidente y vicepresidente, ¿no? Y Jesús le dice, ok. Verso 22. Usted, señora, ustedes, porque en Marcos nos dice que fueron los discípulos quienes pidieron esto. Entonces, ¿fue la mamá o fueron los hijos? La respuesta es sí. Cuando la Biblia dice una cosa y dice otra, la respuesta es sí. Quiere decir que de alguna manera todos estaban en el mismo acuerdo para pedir al Señor un lugar, un estatus, posición, influencia. Y Jesús le dice, a ver, tú no sabes lo que estás pidiendo. Y mira la respuesta. Les responde con una pregunta. Quiero que ustedes me digan, ¿pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Cuál es la pregunta? Ok. ¿Cuál es el vaso que va a beber? Eso sería mi pregunta más bien. Porque les dice, ¿van a beber del mismo vaso que yo? ¿Cuál vaso? El vaso, creo yo, que hace referencia a Jesús, es un vaso no lindo. Un mensajito por ahí de WhatsApp en computadora. Si me pueden avisar si me están buscando. Que sí. Gracias. Díganles que estoy ocupado con unos amigos que ahorita les marco de regreso. Yo tengo una copa que beber, dice el Señor. Tengo un bautismo con el que ser bautizado. Y hay 2 elementos, una copa y un bautismo. La copa, decíamos, Jesús oraba, Señor, si es posible, Padre, pasa de mí, si es posible, esta copa. Una referencia a la copa que contiene la ira misma de Dios. Ellos entendían esto porque en los profetas se menciona esa misma idea. La copa era la ira de Dios. Entonces, cuando les está diciendo, ustedes pueden beber de la misma copa, no creo que ellos estén entendiendo muy bien porque vamos a ver su respuesta en un momento. Pero cuando habla del bautismo, es muy interesante que el bautismo implica ser sumergido, ¿verdad? Y por el contexto me hace sentido, se me hace que tiene sentido, eso así se diría correctamente, se me hace que tiene sentido entender que él está hablando de ese sufrimiento y humillación en el que él sería sumergido.
el dolor que él habría de experimentar, bautizado en dolor y en quebranto. Y él está preguntando, ¿ustedes pueden beber tanto la copa que yo voy a beber como el bautismo que con el que voy a ser bautizado? ¿Qué contestan ellos en el verso 22? Al final, ¿qué dice? Ellos le dijeron, claro. Ese es en el griego para podemos. El griego sería claro. Y dicen, mira, si el precio de estar a tu derecha y a tu izquierda es ese, pues una copa, que tomemos la misma copa de él, por supuesto que debe ser, ellos pensando en otros términos. Seguramente ellos pensaban que era una copa de un vino muy especial, un vino muy caro que se le daba a la gente importante. Sí, claro que podemos beber de la misma copa. Y esto del bautismo, quizá ellos decían, bueno, pues un bautismo es una ceremonia, debe ser como una especie de ceremonia de coronación, de reconocimiento. Pero nada que ver, familia. No es una copa elite y un bautismo de reconocimiento públicamente acerca de la nueva función que están por ejercer a la derecha y a la izquierda en mi gabinete. No. Ellos dicen, claro que podemos, pero mira lo que dice el Señor Jesús. Verso 23 les contesta, a la verdad de mi vaso van a beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado, van a ser bautizados. Yo creo que ellos dijeron, yes, ¿no? Sin entender que eso de lo que está hablando es realmente de sufrimiento. ¿Y qué pasó? Jacobo y Juan, esto es una palabra profética sobre ellos, porque ciertamente estos dos habrían de morir y sufrir por causa del evangelio. Jacobo siendo el primero de los 12 discípulos que murió, a quien Herodes decapitó. Y Juan, aunque nunca fue asesinado, tuvo una muerte natural, pero varias veces se le intentó, y la tradición o la historia, digamos, hay reportes extrabíblicos donde se nos dice que una de las veces que intentaron matar a Juan fue metiéndolo vivo en una olla de aceite hirviendo, pero no le pasaba nada. Una olla de aceite hirviendo. Eso es un bautismo extremo. O sea, sufrieron persecución, humillación y terminaron ciertamente cumpliendo lo que Jesús dijo, bebiendo la copa que él bebió y bautizados de la forma en la que él fue bautizado. Entonces sí, chicos, eso sí va a pasar. Pueden beber de la misma copa, pueden ser bautizados, sí, eso sí. No le pidieron eso, le pidieron ser gente influyente en su reinado, a la derecha y a la izquierda. Pero, verso 23, el sentarse, dice Jesús, a mi derecha y a mi izquierda, o sea, van a ser bautizados con el mismo bautismo y van a beber de mi vaso, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Esto es para aquellos, para quienes está, ¿qué? Preparado por mi Padre. Dios mismo es quien va a determinar ese lugar de honra en el reino. No me corresponde a mí. Y déjame decirte esto. Los lugares de honor en el reino de Dios es algo que está determinado, que el Padre decidirá, es a su discreción. Él elige y prepara esos lugares para quien Él considera. Pero honestamente, familia, simplemente tener un lugar en el reino de Dios, sin importar el lugar que sea, eso ya es un privilegio, ¿a poco no? O sea, no, pues es que a mí me gustaría estar en el palco VIP. A mí si me mandan allá a Gallola, como decía mi mamá, no, pues ni se ha de ver bien ahí la adoración, ¿no? Pues te imaginas como un concierto acá en una arena o algo así, pero no tiene nada que ver con eso, familia. No se trata de qué tan bien te portas, es qué tan buen lugar vas a tener en el cielo. ¿Sabes qué? El Señor ha preparado un lugar para nosotros y eso es suficiente. Porque nosotros, el lugar que merecíamos no era en el cielo, ¿verdad? Era un lugar en el lago de fuego, en el lugar más caliente del infierno. Es lo que merecíamos. Pero Dios nos ha abierto la puerta de su reino de par en par sin que nosotros lo hubiéramos ganado o merecido, sino simplemente porque a Él le plació y Él es bueno. No somos los mejores, hemos pecado, hemos fallado, la hemos regado durísimo. Y en su misericordia Dios nos ha abierto la puerta y nos ha invitado a venir y nos ha dado un lugar en su mesa. ¿No es eso suficiente para nosotros?
Porque queremos y tenemos delirios de grandeza y queremos aspiraciones y queremos ser alguien siempre. Está en el corazón del hombre, ser reconocidos. Cuando todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él, a Él sea la gloria. Romanos 11:36. Pero vivimos a la luz de Soberbios 11:36. Todo es de mí, por mí, para mí, a mí sea la gloria por los siglos, amén. Memorícenselo todos para la próxima semana, ¿no? Bro, no. Es un privilegio que Dios te haya hecho parte de su familia, que te haya dado un lugar a su mesa. Adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando. Él es un gran anfitrión que nos sienta a su mesa. Tener lugar en su reino es más que suficiente. Pero para estos parecía que no era suficiente. ¿Qué tanto nos identificamos con esto? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que buscas para ti? ¿Sabes qué? No te estoy diciendo, sé un conformista y ya. Bro, vive a la luz de ese privilegio. Tienes un lugar en el reino de Dios. Disfruta el lugar en donde Dios te ha puesto hoy. Agradece lo que tienes. Reconoce que es a discreción del Padre estar en donde estás y hacer lo que haces. Hazlo de todo corazón para el Señor. Pero entiende también que en aquel día, llegando a su presencia, Él simplemente te dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, el gozo de estar en su presencia. Ese es mi lugar, familia. Yo no sé, pero yo simplemente quiero estar cerca de Él. Por eso cantábamos, quiero estar cerca de ti, ¿verdad? Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Marcos Vidal canta esto, solo déjame mirarte cara a cara, ¿no? Estaba tratando de recordar una sección de la letra, pero no me acuerdo. Pero me la sé en el bajo. ¿Te sirve? ¿Cómo reaccionan los demás? Verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, que son 12 discípulos, ¿no? Entonces 2 llegan con su jefita y la jefita, oye, Jesús, ordena que mis hijos estén a la derecha y a la izquierda, ¿no? Dales influencia. Y los otros, sí, como dice nuestra mamita, ¿no? Le echaron un montón al Señor. El Señor decide, pues, si quieren beber de la copa y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado, adelante. Y yo, sí, va. Bueno, va. Pero estar en esos lugares, eso, el lugar en el reino es un asunto que está a discreción del Padre. Eso no me corresponde a mí darlo. Pero ellos están buscando influencia, están buscando poder, están buscando estar en los lugares de reconocimiento. Verso 24. Los otros 10 entonces escuchan esto y se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque ellos también querían estar en lugar de influencia. Porque su mentalidad era de ser alguien. Tenían delirio de grandeza. Y estos, mis hermanos, son los discípulos que Jesús escogió. O sea, estos son los seguidores de Jesús. Estos son la gente que alcanzó el mundo y a la gente del primer siglo. Gente que está peleando, gente que tiene celos, gente que tiene envidia, gente que se pelea. Bueno, cualquier parecido con la actual iglesia es pura coincidencia. ¿Y qué hace Jesús? Ay, otra vez ustedes con lo mismo, ¿no? O les dice, ya, háganse bolas, vamos a seguir, vamos para Jerusalén. No, sino que se toma amorosamente el tiempo de dirigir y cuidar a los suyos. Qué importante eso, ¿no? Cuando vemos una situación, que hay un tema en el corazón de nuestra familia, de nuestra gente alrededor de nosotros, poder detenernos y escuchar a Dios, corregir lo deficiente, tratar con lo que es incómodo tratar. La verdad, yo siempre le saco a las conversaciones difíciles, honestamente. Por eso me fui a Tijuana. No es cierto. Ya tenía muchas consejerías retrasadas y dije, no, es más fácil que Benji las atienda. No le entramos y nos cuesta trabajo de pronto, cuando pasan cosas, decir, a ver, vamos a hablar. Pero el Señor Jesús es tan fiel, tan bueno, que le dice, a ver chicos, team back, vengan. Los llama, verso 25, y les dice, ¿ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ustedes están obsesionados con ser alguien, con los likes y los followers de Instagram. Ustedes tienen delirios de grandeza y aspiraciones demasiado grandes. Pero el reino de Dios no es hacia arriba. El reino de Dios se baja. Porque ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesús. El reino de Dios es menguar para que Él crezca. Y es lo que les está diciendo. En una cultura obsesionada con el liderazgo, con la influencia, el énfasis que el Señor pone es en el servicio. Y el servicio implica cosas, implica sacrificio, implica dejar los intereses propios para poner el del otro antes que el tuyo. No, pero espérame, yo aquí soy el mero mero. No, yo soy la cabeza de mi matrimonio, ¿no? Yo soy el líder, yo soy el pastor, el apóstol, ¿no? Y por eso todos tienen que hacer lo que yo quiero. Es como, bro, ¿qué Biblia leíste? O, Raúl, ¿qué Biblia estás leyendo? El liderazgo es sinónimo de servicio. Aquel que preside está llamado a amar. Y el ejemplo que tenemos es como el Hijo del Hombre, verso 28, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El verso 26 me pega. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Pues como yo nunca serví, ¿qué creen que pasó? Ahora lo entiendo todo. Eso me pasa por mandón. Entre ustedes no será así. La verdadera definición de grandeza es servir, amar. El que quiera ser el primero será su siervo. Y Jesús como el ejemplo más grande. Piensa en esto, verso 28, el Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Quién es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. No solo es el Hijo de Dios, Jesús es Dios el Hijo. El Hijo de Dios, pero Dios el Hijo. Y ese Dios todopoderoso que habita en la eternidad en gloria y que tiene millones de ángeles que reconocen su señorío, dice la Biblia en Filipenses 2 que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te fijas? El rey se hizo ¿qué? Siervo, hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente. El creador del universo, vulnerable, viene, se encarna y es un bebé dependiente de una madre jovencita. Eso es humildad. Y cuando fue creciendo, él estaba bajo la autoridad de su madre. Él era Dios, él es Dios, él fue Dios entre nosotros. Pero obedecía. Y se hizo obediente. Y se obedeció a la autoridad. Y obedeció a la autoridad, se sujetó a la autoridad. Aun cuando su autoridad era injusta y corrupta, él reconoció que la autoridad estaba puesta por Dios. Nunca participó de pecados, por supuesto. Pero él vino y sirvió y amó. Y el énfasis de su servicio, me encanta eso. ¿Dónde nació? O sea, si yo, siendo Dios, me encarno para nacer, voy al Hospital Ángeles, ¿sabes? Bueno, para empezar, no sé si hubiera nacido en México. Un hospital en Los Ángeles, a 2 horas de mi nueva casa. Pero el Señor Jesús viene y nace humilde en un pesebre. ¿Qué me dice eso? Que Él no vino para exhibir su grandeza, sino para mostrar su humildad. Y todo su ministerio está caracterizado porque Él respondía a necesidad de personas. Y no se olvidaba de la gente y dio su tiempo, dio su amor, dio su gracia, dio su poder. A la gente con necesidad, sin importar si eran muy pobres o si eran muy ricos, porque Él reconocía que todos tenían necesidad de salvación. Y Él no hace excepción de personas. Así que sirvió y sirvió a todos. Ese es el corazón del Señor. Servicio abnegado, humillación, ver por otros. Y Él, siendo Dios, tomó forma de hombre. Tú dices,
Sí, a mí me va a costar mucho despojarme de mi gloria. Pero si no es nadie, como decían una vez en un show de un artista que ponían un señuelo para sacarlo como cubierto en una toalla y que todos los fans fueran atrás de él. Y entonces ya él salía por el otro lado, ¿no? Y un día agarraron a uno de los chicos que conectaban los cables y le pusieron la toalla, lo sacaron así y todos, van todos atrás de él y alguien le quita la toalla, lo ve y dice, ¡ay, pero si no es nadie! Y todos se van así, ¿no? Pobrecito, no es nadie, ni una persona, o sea. Y a veces nosotros nos sentimos el artista, ¿no? Cuando en realidad, pues nosotros ¿qué? Y pensamos, pues voy a tener que renunciar a mi gloria para servir. No tenemos que renunciar a nada, no tenemos nada, no somos nadie, honestamente. Lo que tenemos es pura gracia, es pura bendición. Dios ha sido demasiado bueno y si tienes lo que tienes y eres lo que eres, seas lo que seas, es por la gracia de Dios. Como decía Pablo, por su gracia soy lo que soy. Él me lo ha dado. Tienes talento, te lo dio el Señor. Tienes inteligencia, te lo dio el Señor. No tienes ni talento ni inteligencia, pues Dios, el Señor no te lo dio. Pero te dio otras cosas. Te dio un corazón, te dio una familia, te dio fuerzas, te dio recursos. Te dio oportunidades, te dio un tiempo, te dio una estación, te da momentos, te da muchas cosas. Toda buena dádiva proviene de lo alto. Es lo que tienes, Dios te lo dio. A veces tenemos que poner a un lado nuestra comodidad, nuestros talentos, todo lo que podría identificarnos como esto es lo que tengo y lo que soy, para poder amar a otros y decir, ¿sabes qué? Necesito poner en pausa esto. Y puede ser que sean cosas como triviales desde... Tengo demasiado sueño como para ayudarle ahorita a mis hijos con su tarea, que aparte me van avisando ahorita que tenían que resolver ecuaciones. ¿Sabes qué? No. Estoy muy cansado. ¿No? O decidir, voy a tener que cambiar de trabajo porque no estoy pudiendo pasar tiempo con mi familia. Una decisión, ok, me aguanto el sueño, es una cosa, pero decidir, me cambio de trabajo, me cambio de casa, cambio mi estatus de vida para poder dedicarme a lo que realmente tengo que hacer, eso es más grande, pero ambas implican servir. Lo que sea que tengas que hacer, desde una cosa aparentemente trivial hasta una cosa que puede afectar años por delante, ambas cosas pueden ser una oportunidad de servicio y puedes hacerlas para mostrar el corazón de Jesús. Y seguir su ejemplo. No vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo puedes? Y quiero simplemente concluir con esta idea. Híjole, vamos a leer Juan 13, porque es increíble, o sea, pensando en quién es Jesús. Jesús en Mateo 13, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Mateo 13:1, dice así: como había amado a los suyos, los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que Jesús va a hacer aquí es por amor, ¿ok? ¿Cómo se muestra el amor de Jesús? ¿Cómo se lo mostró a sus discípulos? Vamos a ver. Cuando cenaban, el diablo había ya puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, entregarle, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Imagínate todo el poder que tenía. Todas las cosas le fueron dadas, él sabía esto, él es poderoso, su origen es divino, su destino es divino. ¿Y qué hace? Por amor, pone agua, verso 5, en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta era la tarea que hacían los siervos de más baja categoría en los hogares o en las casas en el mundo antiguo. Se lavaban los pies de las personas porque ellos caminaban muchas distancias y no estaba pavimentado como el día de hoy. No había calzado como el día de hoy. La gente caminaba mucho con un calzado como poco conveniente y se ensuciaban demasiado. Entonces era común lavar los pies de la gente que llegaba. Y en este caso Jesús dice, yo voy a lavar los pies de mis discípulos, siendo que él era el maestro y el rabí. Pero les lava los pies. Y Pedro, entendiendo que esto era algo raro, verso 6 le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero después lo vas a entender. Y Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavo no vas a tener parte conmigo.
Le dijo Simón Pedro: ay, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El exagerado y unos cuates, ¿no? Medio bipolar el Peter. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies tampoco, Pedro. Pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ok, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Bueno, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si ustedes saben estas cosas, van a encontrar felicidad plena, bienaventuranza. Bienaventurados van a ser si las hiciereis, si las hacen. No nada más sepas esto, hazlo. Es lo que le está diciendo a sus discípulos. Otra lección de humildad, de servicio. Siendo el Señor, siendo el Maestro, se toma el tiempo de lavar los pies de la gente que ama. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo puedes lavar los pies de tu familia? Y no te estoy hablando literalmente. Yo tengo un hijo que le huelen mucho los pies. No, no es cierto. Y si fuera literal diría: mi amor, ¿no quieres ser la más grande de la familia? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cualquier acto, cualquier actividad que pueda bendecir a la otra persona. Dice en Mateo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Dar su vida. ¿Qué implica el servicio? Dar mi vida. Poner algo de mi vida por la otra persona. Y cuando yo pongo mi vida, ¿sabes qué pasa? La otra persona es bendecida. La otra persona recibe vida. Eso es lo que el Señor hizo. Murió por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir. De hecho, en Primera de Pedro 2, que lo voy a leer de nuevo al final, me llama la atención que él dice el texto que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros, estando muertos, pudiéramos tener vida a la justicia. Y que por su herida, porque Él nos sirvió muriendo, nos sirvió tomando nuestro lugar, porque sabía que eso era lo que necesitábamos, nosotros fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio implica sacrificio. Que cuando yo me entrego por alguien, esa persona recibe sanidad. ¿Me explico? Recibe vida, es bendecida, porque es el corazón del Señor. ¿Por qué mi familia está tan lastimada? ¿Por qué mi matrimonio está quizá tan herido? ¿Necesitas ser sanado? ¿Necesitas vida? Deja primeramente que el Señor, con su poder, tome el lugar central de tu familia, de tu matrimonio. Que el Evangelio, que es la obra de Cristo, sea el fundamento de tus dinámicas, de tu familia, de tu vida, de tu fe, de tus pensamientos. Que el amor de Dios sea lo fundamental. Y a partir de ahí, vive en ese Evangelio siguiendo el ejemplo del Señor. ¿Cuál es el ejemplo? Primera de Pedro 2:21. Vamos, Primera de Pedro 2:21. Para esto fuiste llamado. ¿Quiénes son los llamados? ¿Hay algún llamado aquí? ¿Quiénes son los llamados? Los ya amados. Ya Dios te amó, te llamó, te hizo suyo. Entonces, si eres amado por Dios, piensa en esto. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y sus pisadas fueron no un camino de rosas, sino un camino hacia entregar su vida. Entonces, cuando el Evangelio se convierte en el fundamento de tu familia, empiezas a caminar en esa dirección. Y esa dirección no es una dirección de ser servido. El Evangelio no es que Dios vino para ser servido. Entonces yo voy a seguir el ejemplo. Y así como el rey vino a ser servido, yo espero que los demás me sirvan. No, Él vino para servir. ¿Y cómo nos sirvió? Dando su vida. ¿Y cómo dio su vida? Se sacrificó y dio su sangre por nosotros. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a dar mi vida por otros para que ellos puedan también ser bendecidos? Es un precio alto.
Pero todo aquel que quiera seguir sus pisadas necesita estar consciente de que hay un precio que se tiene que pagar. Y es un privilegio poder seguir las pisadas del Maestro y poder ver en primera fila, como me encanta decirlo, cómo Dios restaura tu matrimonio cuando cambias tu forma de pensar y dejas de esperar que te atiendan, que te sirvan, que te amen, que te den. Incluso lo digo en el ministerio, en mi caso, con la función que Dios me dio como pastor, por muchos años pensando que mucha gente tenía que hacer lo que yo decía porque yo soy el pastor, y lo hacen, y después darme cuenta que eso no es lo que mi Biblia dice. Que mi Biblia dice que aquel que quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos. Mi esposa. Ahora, y gracias, mi amor, es verdad. Eso no significa que vas a decidir soportar una situación de abuso, en tu caso, en nombre de, bueno, pues es que me llamó a servir, entonces no importa si estoy siendo abusada, ¿no? Por mi cónyuge o por mis papás o una situación de este estilo. Porque la Biblia dice también que Dios ha puesto a las autoridades para infundir temor al que hace lo malo. Y hay situaciones en donde uno tiene que, sí, orar, pero también tienes que hablar y tienes que pedir ayuda, porque amar no nada más es dejar que la otra persona haga lo que quiere. Amar implica corregir con verdad, como el Señor lo hizo con sus discípulos. Entonces necesitas hablar sobre lo que estás viviendo, estamos para servirte. Pero quiero dirigirme a aquellos hombres y aquellas personas que por muchos años hemos pensado que porque somos la cabeza de la familia, estamos esperando y demandando que se haga todo lo que nosotros queremos o que se hagan las cosas a nuestra manera. O como papás. Recoge tu cuarto. ¿Por qué? Porque soy tu padre. ¿Te imaginas que el Señor Jesús nos contestara así cuando nosotros tercamente hacemos preguntas, ¿no? Creo que necesitamos decir, mira, ven, vamos, te voy a explicar. Dios es un Dios de orden, no sé. Pero qué importante es eso, amar, servir. Y nosotros tenemos todo regado, pero queremos que nuestros hijos recojan. Y no ponemos el ejemplo, porque el liderazgo y el amor y el respeto se ganan poniendo nosotros el ejemplo, dando los primeros pasos. Queremos que nuestros hijos vivan vidas espirituales y se alejen del pecado, pero en realidad nosotros no estamos ni siquiera buscando al Señor. No estamos leyendo la Biblia, no estamos sujetos al Señor, estamos haciendo cosas que la Biblia claramente condena como pecado. Y nosotros estamos permitiendo mucho de esto en nuestras propias vidas, pero esperamos que los demás sí lo hagan, porque yo soy aquí el que Dios puso, ¿no? Para decidir todas las cosas. Considera a tu esposa, considera a tus hijos, considera a tu familia. Estamos obsesionados con el liderazgo, pero Dios quiere que vivamos como siervos. Papás, mamás, hijos, hijas, esposos, esposas, trabajadores, empleados, empleadores, amar, servir, seguir las pisadas del Señor. Honestamente, he estado meditando mucho en esto y estoy, no puedo decir que ya es como que soy el super esposo, pero cuando cambia tu manera de pensar, empieza a cambiar tu manera de actuar. El arrepentimiento no es nada más deja de hacer las cosas, deja de hacer lo que está mal, sino deja de pensar de esa manera, porque todo comienza en cómo estás pensando. Como tú estás pensando, vas a actuar. Y si tú estás pensando en términos del mundo, como Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo lo hacen de esta manera, y el que me pidan esto indica que ustedes están pensando como el mundo. Entre ustedes no será así. Tienen que pensar de una manera diferente. Tienen que pensar en lo que yo hice. Tienen que pensar en la manera en la que yo me conduzco. Y tienen que imitar esa manera de vivir. Y entonces van a cambiar las cosas. Eso es arrepentimiento, familia. Y creo que el Señor nos está llamando a arrepentirnos. Quizá soy el único al que le pasa, ya me estoy balconeando aquí, todos
Ustedes ya lo tenían claro y es como, ¿por qué nos está diciendo eso que no es lógico? Pero ¿sabes qué? Creo que lo necesitamos. Yo necesito regresar a esto. Servir, familia. Servir al Señor. ¿Cómo? No es que, es que el servicio es llegar a las 8:30 al devocional y después los que tienen gafetes, esos son los servidores. No, familia, todos estamos llamados al servicio. Todos tenemos una oportunidad y un lugar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestra casa, de poder ser los primeros y tomar la iniciativa. Y cuando vemos que alguien está con una necesidad, buscar la manera de, en nombre de Jesús, suplir y responder, ser generosos, que nos importe, orar por la gente, aventar un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Son detalles, pero que a la gente le ayudan a saber, hey, no estoy solo. Y ven a Jesús en eso. Tu mensaje llegó justo a tiempo, pues es que no fui yo, es Dios, que siempre está a tiempo. ¿Sí me explico? Pues espero explicarme, porque digo, sí te explicas, pero no te entiendo. Y que el Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón. Y que Él, solo quiero poner en tu mente esto. ¿Quiénes son aquellas personas o aquella persona que sabes que el Señor te ha llamado a poder servir y amar sin soportar abuso, otra vez, pero que realmente el Señor te está poniendo para servir y para amar? Y que consideras que has sido egoísta esperando más bien tú ser servido y atendido, lejos de tomar tú la iniciativa. ¿Quiénes son esas personas? Pues díganme de una vez. No, no es cierto. Es algo para ti. Yo nada más quiero que... Itzel, ¿tú sí me puedes contestar? Y pues ya, oramos. Señor, gracias por tu amor. Permítenos cambiar. No en nuestros esfuerzos, sino mirándote a ti, mirando el gran amor que tú has tenido y cómo tú nos dejaste ejemplo para seguir tus pisadas. Pero sobre todo yo oro por aquellos que hoy todavía no han tenido un encuentro personal contigo, que este sea el día en el que ellos puedan verte y ver tu gran amor, y que ese amor les impacte de tal manera que sus actitudes, sus pensamientos sean cambiados completamente, Señor. Que su manera de pensar regrese al lugar correcto y entender que el servicio implica sacrificio, que dar la vida cuesta, que hay cortes que se tienen que hacer con el fin de poder bendecir a otros, y que ese es el llamado que tú nos haces, Señor. Mientras estamos en este mundo, queremos servirte a ti y servir a los demás, pero sobre todo poder llevarles a ti, Señor, poder ser instrumentos de tu amor para que el mundo crea, para que las personas sepan que tú no te olvidas de ellos, Señor. Que toda acción piadosa o justa, toda acción que hagamos y toda buena obra y todo acto de servicio sea motivado únicamente por el hecho de darte a conocer a ti, únicamente por el hecho de poder ser una extensión de tu amor, ser tus brazos, ser tus manos, ser tus pies e ir a donde tú nos guíes para llevar el pan, para amar, para compartir, el poder prestar nuestros oídos y ser tus oídos, Señor, para que otros puedan expresar su necesidad y poder hablar tu palabra y no nuestro consejo, Señor, poder servir compartiendo tus verdades. Guárdanos, Señor, de afectar a la gente que amamos, que nuestro servicio sea un servicio guiado por tu Espíritu, y que en todo podamos glorificarte. Para eso fuimos creados, no hay otra razón. Nuestros anhelos, nuestro trabajo, nuestras manos, nuestros sueños. En mi caso, mi música, Señor, nuestra música, los talentos, los tiempos, los dones, todo, Señor, que todo sume a que la gente pueda verte a ti, que seas tú glorificado, que sea tu amor, Señor, que sea evidente que eres real. Úsanos, Señor, úsanos principalmente con la gente más cercana a nosotros, que es con la que a veces más trabajo nos cuesta. Pero también, Señor, en todo lugar donde vamos, que podamos mostrar a Cristo. Que eso sea un distintivo de cada semilloso en Vaz, en Santa Mónica, en Tijuana, en Semilla México, en todas las semillas, Señor. Que cada persona que se identifica como parte de esta familia de fe pueda mostrar que es gente que sirve, que es gente que no está centrada en sí mismos, que amamos y que estamos para servir, no nada más de palabra y como frase de Walmart,
sino que estamos para servir en realidad, porque hemos sido inspirados y tenemos un ejemplo y unas pisadas que seguir de aquel que nos sirvió justo como lo necesitábamos. Y cualquier persona, también oro por aquellos que están pasando abuso y que no saben cuál es la manera de servir. Señor, que tú les des paz, claridad, dirección y que puedan glorificarte, Señor, hablando las cosas, tomando decisiones firmes que sirvan a una verdadera restauración en cualquiera que sea la situación que estén llevando. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta preciosa iglesia, gracias por tu obra en Semilla Vaz, gracias porque esta iglesia ha dependido de ti, de tu palabra y nunca de un hombre. Sigue usando al pastor Benjamín, a Cindy, Señor, y a todo el equipo de enseñanza y de liderazgo, de siervos, Señor, de siervos. Que tú sigas expandiendo tu reino en esta área de la ciudad y también síguenos dando gracia para en Tijuana ver tu obra crecer y servir a esa comunidad con tanta necesidad. Señor, estamos en tus manos, que podamos salir de este lugar como servidores, hombres y mujeres listos para servir y no para ser servidos y anunciar así tu evangelio y seguir así las pisadas de tu Hijo Jesucristo. Oramos esto y más en el nombre de Cristo Jesús y juntos decimos amén. Bendiciones, familia.